Sábado, semana primera de Cuaresma, meditamos lo que la liturgia nos ofrece en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura, la única, por ser día de semana, está tomada del Deuteronomio, capítulo 26, 16 al 19, dice así: Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te ordena practicar estos preceptos y estas leyes, observarlas y practicarlas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios y que tú por tu parte seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, y escucharás su voz. Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como Él te lo ha prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos, que te hará superior en estima, en renombre y en gloria a todas las naciones que hizo, y que serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118 en respuesta a la lectura. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas decisiones. Quiero cumplir fielmente tus preceptos. No me abandones del todo. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. El salmo entero cantado, para quienes lo necesiten o quieran escuchar, está en YouTube en la sección de Shorts. Vamos a leer el Evangelio, Mateo 5, 43 al 48. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Te damos gracias por tu divina palabra. Te rogamos que sea para nuestros pies una lámpara y la luz de nuestro sendero. Haz que la guardemos en un corazón dócil y recto, que produzca sus frutos con paciencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy he querido incorporar esta pequeña oración que nos ayuda a tomar conciencia de nuestra fragilidad, de la necesidad de que el Señor nos ayude a cumplir su palabra y de la necesidad de hacer de su palabra, al menos en lo que está a nuestro alcance, en nuestra decisión, esa luz y lámpara que va iluminando nuestro camino cuaresmal, este camino de 40 días, este camino
de adentrarnos en el desierto de nuestro corazón, de nuestra alma, para descubrir realmente cuáles son esas partes de nuestro corazón que todavía necesitan conversión, que necesitan la gracia de Dios actuando allí en pleno para purificar, para sanar, para hacer crecer, para hacer emerger en frutos de vida eterna, ¿no? Y meditando esta palabra, nos dice la lectura del Deuteronomio que somos un pueblo consagrado al Señor. Que dice acá al final, ¿no? Serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios como Él te lo ha prometido, ¿no? ¿Y qué implica ser un pueblo consagrado al Señor? Implica lo que dice acá el mismo Deuteronomio, que Él nos ha separado del resto, si se quiere, para ser parte de su heredad. Cuando el pueblo judío se siente el pueblo elegido por Dios, esa elección, a ver, si nosotros hacemos una comparación, podemos decir que como cristianos, al recibir el bautismo, ese es nuestro signo de consagración en la nueva alianza que ha instituido Jesucristo. Ese signo de consagración significa ese signo de pertenencia, de unión completa, de ser uno para el otro, ¿no? Dios para su pueblo judío, el pueblo judío para su Dios. Dios para sus hijos, nosotros cristianos nacidos en el bautismo, nosotros para nuestro Padre que está en el cielo. Y nosotros miembros de ese único cuerpo que es Cristo, donde Él es la cabeza, y nosotros miembros por ser parte de su iglesia, nacidos en el bautismo, de ese Espíritu Santo que Él nos comunicó, su Santo Espíritu, que lo une al Padre, somos consagrados para ese papá, como el papá es para nosotros. Y por eso es que en esa consagración que se hace, ese signo de pertenencia, de ser todo para vos y vos todo para mí, o como dicen en otros países, todo para ti, tú todo para mí. Es ese vínculo en el cual se desarrolla una relación de amor pleno, de total entrega. Dios lo da todo por nosotros. La entrega es total, no tiene límites. Es un amor sin medida, sin tasa, sin condicionamientos. Es ese amor que no tiene comparación. Y cuando nosotros como hijos de Dios, por el bautismo nacidos por la gracia de Dios, como fruto de su muerte, pasión, muerte y resurrección, ya nuestra naturaleza humana redimida y hechos hijos de Dios por el bautismo, amamos a nuestro Padre. Lo amamos. ¿Por qué? Porque su Espíritu vive adentro nuestro. Por eso ocurre que muchas veces aquellos que, escuchando otras voces, se desvían del camino de Dios, tarde o temprano vuelven. Tarde o temprano tienen esa necesidad de su papá, porque fueron sellados, como dirá San Pablo, no hemos sido ungidos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Es un sello, y aunque el pecado grave puede hacer que el Espíritu Santo ya no habite en nuestro interior, porque no puede, al haber elegido nosotros vivir apartados de la voluntad de Dios, apartados de los mandamientos, llega un momento en que esa alma, tarde o temprano, como el hijo pródigo del Evangelio, no de este, sino de las Escrituras, ¿no? Ese que se fue a gastar todo su dinero, llega un momento en que, en el vacío del pecado, siente esa necesidad y esa nostalgia de cuando pertenecía totalmente a Dios. Y por eso cuando alguien que se fue extraviado por caminos diferentes de los de Dios, vuelve a la iglesia, no se lo bautiza de nuevo,
Basta con que pida perdón al Señor a través del sacramento de la reconciliación que Jesús instituyó. No es invento de la Iglesia Católica. Jesús lo instituyó así en Pentecostés cuando dijo: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a quienes ustedes se los perdonen y serán retenidos a quienes ustedes se los retengan. Por eso San Pablo también en sus cartas nos dice, ¿no?, la necesidad que tenemos de reconocer la necesidad de Dios en nuestra vida, de nuestra fragilidad. Y lo más importante que recuerda San Pablo siempre es la pertenencia al pueblo de Dios, la pertenencia al cuerpo de Cristo, el vínculo de hijo a padre que hay por nuestro bautismo, por el sello del Espíritu Santo. Porque fuimos ungidos, separados, consagrados, esta palabrita que aparece aquí, consagrados. Y cuando el Hijo, en el Hijo, porque todos somos hijitos de Dios en el bautismo, vive ese vínculo de amor con su papá. Cada día, si nosotros aumentamos nuestra meditación de la palabra de Dios, si pasamos rato ante el Santísimo, la presencia viva de Él en esa hostia consagrada, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, en silencio, yo lo miro y Él me mira, decía el cura de Ars, el santo cura de Ars. En silencio, Él habla en el silencio. Luego meditando su palabra como lo estamos haciendo ahora, acudiendo al sacramento de la reconciliación con frecuencia, aunque no haya pecados graves, el sacramento de la reconciliación levanta el alma y es el mejor exorcismo que puede haber aún de los pecados veniales. Lo decía el exorcista Murtz: no hay mejor exorcismo que la confesión sacramental, recibir de Cristo por el sacerdote la absolución de todos nuestros pecados. Ese nuevo comienzo, ese resurgir a la vida en el Espíritu, con la fortaleza que da Él en la Sagrada Confesión. Y, por supuesto, asimilándonos a su cuerpo y sangre en la Sagrada Eucaristía cuando lo comulgamos. Somos, como decía este sacerdote Huidobro, jesuita, la Eucaristía es pan que ceba leones, leones contra las tentaciones. Qué lindo que meditemos en esto, ¿no? ¿Qué significa que somos bautizados? ¿Qué significa que somos consagrados por el Señor? De este pueblo de la nueva alianza, en el Deuteronomio se nos habla de esa consagración, esa alianza de amor entre el pueblo judío y Dios, pero que está resignificada por Cristo, ahora en la nueva alianza, sellada con su sangre en la cruz. Qué hermoso meditar. ¿Qué significa esta consagración? Dios te pertenece y yo le pertenezco a Dios. Soy su hijo. Qué dignidad más grande, qué alegría más grande para nuestra alma. Y es que ya ni siquiera necesitamos que, como Moisés le recordaba al pueblo, ¿no? Acordate, recuerda que tenés que cumplir los preceptos, que observar las leyes de Dios, cumplir sus mandamientos. Ya ni falta hace que se nos repique eso en nuestra mente cuando tomamos conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros para restaurar lo perdido por la desobediencia de Adán y Eva. Con la obediencia de la Virgen y la obediencia de Cristo, el Dios hecho hombre, Él que sin dejar de ser Dios toma nuestra naturaleza humana para salvarnos y restaurarnos a esa vida plena de la gracia, a la vida plena en el Espíritu. Adoradores en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a la samaritana. Así somos nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor. Porque cuando nos descubrimos amados tanto, y cuando vamos al sacramento de la reconciliación y vemos que nuestra alma se siente como un pajarito que vuela, y experimentamos el amor de Dios cuando lo comulgamos y sentimos esa fuerza que nos invade, que nos hace fuertes, invencibles interiormente hablando.
sentimos y vivenciamos ese amor del Papá Dios que nos ama. Nos sentimos parte del cuerpo de Cristo, del Hijo unigénito. Nos sentimos hijos de Dios, amados sin medida. Y eso mismo, el amor, hace que nosotros queramos cumplir los mandamientos del Señor, que queramos vivir la vida en la gracia de Dios, que tomemos esa decisión de no ofenderle, pero no por temor a Él. Uno de los dones del Espíritu Santo es el temor de Dios, pero no es ese temor entendido como miedo a Dios. Ya no tenemos miedo, el Hijo no tiene miedo. ¿Por qué? Porque el único temor que tiene el Hijo, y el don del temor de Dios refiere a eso, es el temor de ofender a su Padre. Por amor, tanto ama al Padre que no lo quiere ofender. Y eso lo experimentamos cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, quiero amarte cada día más, quiero conocerte cada día más, quiero obrar cada día más conforme a tu palabra, y para eso necesito tu ayuda. Por eso el Salmo le dice, fíjense al final, ¿no? Si bien es cierto, dice: felices los que siguen la ley del Señor, porque verdaderamente es una bienaventuranza poder empezar en este camino ayudados por su gracia a ser verdaderos hijitos de Dios. Cada día un poquito más convertirnos, mejorar, hacer esa prolongación de Cristo en medio de nuestros ambientes. Y para eso, fíjense lo que dice David en el Salmo: te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas decisiones, cuando aprenda tus justos mandamientos, dice en otra traducción. Quiero cumplir fielmente tus preceptos, dice el Salmo. No me abandones del todo. Es decir, verdaderamente nos damos cuenta que darle la alabanza a Dios, como San Agustín lo entendía, alabar a Dios no solo con los labios, sino con nuestra vida, con nuestras obras, que sean una alabanza a Dios. Te alabaré, dice, con un corazón recto cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero cumplir fielmente tus preceptos. No me abandones. Es decir, en nosotros está el querer. Cuando descubrimos que Dios nos ama con locura y cuando vivenciamos lo que da el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la comunión de su cuerpo y sangre, surge en nosotros ese deseo de querer, como el salmista dice, cumplir fielmente sus preceptos. Surge en nosotros el deseo de serle fiel en esa alianza de amor, en esa consagración de nuestro bautismo. Y pedimos ayuda. Tú no me abandones del todo. ¿Y la ayuda dónde viene? Con la gracia, como lo explicábamos hace un momento. Con el conocimiento de su palabra, la meditación de su palabra, el pasar rato con Él, ahí vivo y presente en el Santísimo Sacramento. Acudir a los sacramentos. Allí la gracia divina se comunica a través de los sacramentos. La confesión y la comunión. Y por eso es que solamente así vamos a recibir el don del Señor, la gracia de poder poner en práctica los mandamientos y de ser diferentes a los paganos, a los que no lo conocen a Dios, a los publicanos. A veces somos hijos de Dios por el bautismo, pero nos portamos como publicanos. Y hay algo que Jesús está haciendo mucho hincapié desde ayer. Desde estos días también, ¿no? Pasados, cuando nos hablaba del perdón, de perdonar, porque el Padre nos perdona. Bueno, hoy sigue haciendo hincapié en lo que más nos cuesta, porque en las relaciones humanas lo que más experimentamos es a veces la desilusión de que alguien nos hace alguna cosa fuera de lugar, de que alguien nos ofende terriblemente o hacen cosas que es imposible, ¿no?, para cualquiera en un plano natural perdonar. Pero Él en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. A sus enemigos, a los que se le burlaban, a los que pasaban por delante y le decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, a los que le daban hiel con vinagre, a los que movían la cabeza y decían: está llamando a Elías que baje y que lo salve si tanto lo quiere.
Y Él responde a todos sus enemigos, a los que le clavaron los clavos, a todos los que le metieron latigazos por demás de lo que se daba habitualmente a un preso, a los que lo condenaron, a los que gritaron crucifícalo, crucifícalo. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ciertamente, cuando pecamos, cuando nuestro oído no está atento a la voz del Señor, como nos pide ahora la palabra. Fíjense que en el Deuteronomio Moisés dice al pueblo, ¿no? Seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes y escucharás su voz. Cuando nosotros caemos en pecado es porque no escuchamos la voz del Señor. Escuchamos la voz del mundo contaminado por el demonio y sus fascinaciones, que lo único que hacen es llevar al placer, al desenfreno, a una vida de vaciedad y que lleva a la muerte. Por eso Judas terminó quitándose la vida. Porque una vez que pecó, no hizo como David o como Pedro. Se arrepiente Judas, pero no cree en el perdón de Dios, no vuelve a Dios. Y por eso termina quitándose la vida. Es importantísimo que nosotros analicemos en esta Cuaresma dónde está puesto nuestro oído. ¿En las voces del mundo o en la voz de Dios? Que el Señor nos ayude para que podamos ser perfectos como el Padre es perfecto, para que seamos verdaderos hijos del Padre que está en los cielos, y para que, como dice acá en el Evangelio, así como Él hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, no seamos como publicanos, sino como verdaderos hijos de Dios. Solo su gracia nos puede ayudar a saber que aquel que nos hace daño, que aquel que se transforma en un enemigo nuestro, no sabe lo que hace. No lo sabe porque si supiera las consecuencias de lo que está haciendo, seguramente no lo haría. Vamos a pedirle al Señor esta gracia de ser perfectos como el Padre es perfecto, misericordiosos como el Padre es misericordioso, como nos dice en el Evangelio de hoy, y que podamos perdonar a los que nos han hecho daño, perdonar a los enemigos, lo cual no significa que nosotros comamos con ellos o tengamos, a veces hay situaciones en las que realmente no se puede llegar a una convivencia de nuevo con esa persona, pero sí que en nuestro corazón no haya rabia, no haya rencor y que haya una apertura tal que si esa persona está en una necesidad grave, yo acuda a socorrerlo. Ahí se ve el perdón. Que el Señor nos bendiga, nos proteja, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.